Scanners. ¿Qué tal amigos? Pues aquí una vez más en este principio de año. Digo, ya estamos en febrero, pero bueno, es el primer podcast del año. Y como corresponde, pues estamos celebrando. Decidimos celebrar a este extraordinario director, pues con cuatro filmes, ¿no? Porque va a estar dividido en dos partes el podcast. Cuatro filmes pues seminales en su filmografía, pero pues es una filmografía donde absolutamente todo es esencial, fundamental, revolucionario, etcétera. Unas más y otras menos, digo, obviamente. Pero tenemos, bueno, ya cumplimos un año sin David Lynch, ¿no? Entonces ahorita Así es. tenemos la absoluta alegría, el absoluto gusto de todavía contar con él aquí en este plano existencial, pese a que el hombre ha demostrado en repetidas ocasiones que es un verdadero extraterrestre, ¿no? Que es un verdadero ente de quizá qué universo, ¿no? Es el equivalente a un entomólogo para la especie humana, ¿no? Es un observador distante, ¿no? Obviamente estamos hablando de David Cronenberg, ¿no? Ujú. O sea, está más allá de un maestro del horror, David Cronenberg, ¿no? Es otra cosa, es inclasificable. Eligió hablar a través de imágenes porque de otra forma no lo íbamos a comprender nunca, ¿no? Y bueno, Recuerdo, perdón, abriendo un paréntesis, recuerdo que allí en aquellos años de los que vamos a hablar, John Carpenter, que bueno, es un director que ha sido popularizado mucho en los últimos años y ha sido muy vocal. Recuerdo que por aquella época, donde prácticamente hablaba mal de todos los directores, sí, decía que el único director que estaba a la vanguardia, que estaba adelante de todos los de su generación, era David Cronenberg, ¿no? y Entonces, pues, bueno, que eso lo dijera Carpenter, nos puede dar una idea clara de lo impactado que tenía a, a sus colegas, ¿no? sí, no, pues aguántense una opinión positiva de ese hombre. Otro Mm. igual que también, pues estamos siempre en hombros de gigantes, ¿no? No nos vamos con medias tintas aquí en este podcast. Entonces, bueno, pues estamos celebrando 45 años de Scanners, ¿no? Y 40 años de La Mosca, ni más ni menos, ¿no? O sea, digo, ya sé que 45 no es como que el número redondito de siempre, ¿no? Pero pues estamos en circunstancias, estamos en plena Tercera Guerra Mundial, así que hay que aprovechar todas las circunstancias para celebrar a estos extraordinarios personajes. Y bueno, pues hay un antes y un después para cualquier cinéfilo que le guste o no el horror. Cuando se trata de conocer, o sea, hay un momento antes de conocer a Cronenberg y hay un momento después. Y para nuestra generación fue alguna de estas dos películas, por supuesto. ¿No es así, Mauricio? Efectivamente, Sergio, pues un gusto estar aquí dialogando sobre un personajazo y estas excelsas obras. Y sin duda, en lo personal, Scanners es una película que en mi gusto personal, en mi corazón, ha ido creciendo año con año, porque si bien fue una de las primeras películas que quería ver cuando me acerqué a los videoclubs, por allá mediados, bueno, durante la segunda década de los años 80, cuando comenzó mi pesquisa fílmica, recuerdo que Scanners veía la caja de Videomax, que por ahí la tengo afortunadamente, digo, ahí, de manera muy presuntuosa diré que tengo mi copia, bueno, no mi copia, mi ejemplar en beta de Videomax firmada por David Cronenberg, ¿no? Pero bueno, el caso es que cuando iba a los videoclubs y veía esa caja, pues no tenía ni la menor idea de quién era el director, quiénes eran los actores, ni de qué iba la película, ¿no? Pero obviamente la portada con una versión en ilustración de la escena que cierra el filme, donde vemos a Michael Irons totalmente transformado en esta pelea psíquica con Stephen Lang. Pues bueno, esa imagen ilustrativa de la cajita del case del beta o el VHS,
Supongo que no solamente a mí me llamaba la atención, me imagino que a mucha gente. Y durante esos primeros meses donde comencé, repito, mi pesquisa en los videoclubs, fue una de las primeras películas que quise ver y cuando la vi, pues fue una revelación absoluta, ¿no? Hay que tener en cuenta que uno normalmente, pues en los primeros años de nuestro camino en la investigación de cine, pues obviamente estamos expuestos a todo el cine hollywoodense, ¿no? Entonces, pues bueno, como yo creo que toda la gente que está expuesta al cine, pues nuestros primeros experiencias están forjadas por el cine de Steven Spielberg, de George Lucas, de Robert Zemeckis, ¿no? Entre otras cosas. Y pues cuando uno llega al cine de David Cronenberg, pues es yo creo como perder la virginidad o que te asalten por primera vez, ¿no? Son ese tipo de cosas que te marcan, ¿no? Y cuando vi Scanners, Mentes Destructoras, como le pusieron aquí en México, pues fue una revelación, ¿no? Una revelación absoluta. Me di cuenta de que el cine de terror podría ser otra cosa, de que podía presentar historias que resultaban interesantes por sí mismas, aunque en aquella época no las entendía por completo, la historia tal cual, y que también a su vez podía encontrarme con un cine de horror que era cerebral. No quiero llamarlo inteligente, porque pues, mucho cine de horror, aunque sea sencillo, es inteligente, pero sí en este caso estamos hablando de un cine intelectual, ¿no? En un cine de tesis donde David Cronenberg proponía nuevas maneras no solamente de ver el cine de horror, sino de ver y entender la vida, ¿no? Y con Scanners, les digo, me impactó por ese cine cerebral y que a su vez era un cine totalmente visceral, pero también frente a la cámara, ¿no? Es decir, David Cronenberg en hora y media nos estaba presentando una tesis cinematográfica, un filme que rompía con los esquemas visuales del cine hasta aquel momento, es decir, aquí nos estaba mostrando escenas totalmente gore y splatter, escenas que pocos directores se atrevían en aquel momento y que hoy en día mucho menos se atreven. Y también algo muy importante y que creo que es en lo que pocos ponen atención es que David Cronenberg nos presentaba películas de hora y media. Y en Ujú. hora y media Había todo. había todo. Transformaba la película y transformaba el medio mismo, ¿no? Es decir, aquí no estamos hablando de películas de 2, 3, 4, 5, 7 horas. No estamos hablando de películas de hora y media, ¿no? Películas de entretenimiento y que transformaban al espectador y la sala de cine totalmente. Entonces, podemos imaginarnos de la revolución que implicaba el cine de David Cronenberg cuando uno lo ve por primera vez y sobre todo cuando lo veíamos en los años 80 en la comodidad de nuestra casa porque pues bueno, ya no nos tocó ver estas películas en cine desafortunadamente. Sí llegaron aquí al cine, pero pues cuando se presentó por ahí del 83, 84 pues yo tenía 8 o 9 años y no tuve la oportunidad de verla en cine. La vi en cine después cuando, me adelanto un poco, pero por ahí del 2005 hubo un inolvidable ciclo de cine, una retrospectiva de David Cronenberg de Cineteca, con películas en 35 milímetros, donde se vieron todas las películas hasta aquel momento, Ujú. gracias a la anuencia del agregado cultural de la Embajada de Canadá en aquella época. Ahorita olvido su nombre, pero bueno, esta persona era fanática de David Cronenberg, imagínense ese lujo, y gracias a él se pudo traer la retrospectiva, y no solamente la retrospectiva, se trajo al mismo Cronenberg acompañado por Howard Shore, ¿no? Entonces, bueno, imaginémonos eso. Pero bueno, el caso es que efectivamente, Sergio, eh, ver por primera vez cine de David Cronenberg a temprana edad, sin duda es casi igual que perder la inocencia, ¿no?
Pues sí, perder la inocencia, pero pues estamos hablando de un nivel ya como de especie, ¿no? O sea, en el caso, bueno, seguimos con el tema de Scanners, por supuesto, pero yo creo que lo primero que te asalta, bueno, digo, de las veces que lo recuerdo Scanners, pues es en esas transmisiones de Canal 5, ¿no? Cuando era mentes asesinas, ¿no? Eran las mentes asesinas. Mentes destructoras, digo, al menos así es Mentes como se destructoras, conoció en sí. cine y en video. Ajá. Telépatas, mentes destructoras, Telépatas, ¿no? mentes Entonces, pues te imaginabas acá una película de efectos especiales, rimbombantes, de acción, ¿cómo se llama? Agentes de gobierno, el FBI, etcétera, etcétera. y lo es, ¿no? O sea, para allá voy, ¿no? Ajá, perdón, perdón. Pues no sé, tipo Van Damme, ¿no? Una cosa así, ¿no? Que además, pues era la vocecita al principio, telépatas, mentes destructoras. Entonces, bueno, cuando empiezas a entrar, hay mil razones, sobre todo porque si conocen la historia de la filmación, pues saben que prácticamente fue un accidente, o sea, fue accidental, como muchas de sus películas, primeras películas de Cronenberg, fue más bien una serie de momentos de suerte, ¿no? Primero que nada, pues haber obtenido este apoyo para la filmación, este apoyo fiscal de parte del gobierno de Canadá. Segunda, que hubiera encontrado la gente que le tuviera la certeza, la confianza, ¿no? De que realizar el filme. Tercero, como bien señalaste ahí en Facebook, pues estaba en plena postproducción de Broad, ¿no? De The Broad, ¿no? Que no fue un filme, que fue un filme interesantísimo, extraordinario, que ojalá pronto podamos comentar, pero no fue un éxito, ¿no? O sea, de Ujú. ningún modo fue un éxito. Y luego, pues bueno, cuando le dan este crédito, este dinero, que creo que era un inocente $1 millón, pues tuvo que hacer la filmación, pues casi casi de golpe, pues, ¿no? Entonces, se cuenta cómo todos los días escribían las escenas, ¿no? O sea, fue una filmación así muy... Él ya tenía algunas ideas, se dice, yo la verdad tengo muchas reservas, pero se dice que tiene una inspiración directa de una parte, una sección. Me atrevo a recordar que son como 3 párrafos o 2 párrafos de Almuerzo Desnudo, de Naked Lunch, de William Burroughs. No estoy tan seguro, pero de lo que sí estoy seguro es que hay un tono clínico distanciado que por supuesto que vemos en Shivers, pero muchísimo, digo, ya lo comentamos, pero muchísimo más refinado, muchísimo más medido, ¿no? Siendo Shivers la obra maestra que es, pero esto es como una operación de corazón, por decirlo así, ¿no? Es una película que por muchas razones debería ser aburrida, ¿no? O sea, hay secuencias así larguísimas. Si se fijan, no hay drama como tal. O sea, sí hay 3 personajes ahí rutilantes, uno de ellos hermano del otro, y al final le revela que es su padre, uno de los personajes que andan por ahí. Debería haber más drama, ¿no? Debería haber una situación ahí familiar, pero en realidad todo es de una distancia glacial que nos recuerda que estamos contemplando un experimento en progreso. O sea, finalmente David Cronenberg echa a andar sus personajes y situaciones, pero con la expectativa de qué va a pasar, ¿no? Y eso nos va a llevar justamente al científico que tienes ahí conmemorando atrás de ti, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a ver que allí empiezan unas líneas, unas direcciones, unas conducciones, que aquí están en su máxima expresión, ¿no? O sea, ya lo habíamos visto en La Rabia, ya lo habíamos visto en Broad, y por supuesto que ya lo habíamos visto en Shivers. Y bueno, están los filmes anteriores que, como bien señalas, en esa retrospectiva tuvimos la oportunidad de verlos. Y bueno, pues realmente es aquí como el punto culminante justamente de esa forma de exploración. Y es muy interesante porque aquí es donde alcanza su máxima expresión. Y en los siguientes 2 filmes va hacia otras direcciones muy, muy distintas, ¿no? O sea, estamos hablando de Videodrome y La Zona Muerta, ¿no? Que La Zona Muerta parece todo menos una adaptación de Stephen King, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de esas películas en su momento. En este momento estamos con estas. Y entonces, efectivamente, es un filme con unos planos lentísimos, con unas secuencias, que parece por sí mismas que son largas, que son aburridas, ¿no? Es el truco más viejo
bajar costos, esta cuestión de las luchas psíquicas, ¿no? Que si nos ponemos en un plan contemplativo, objetivo, pues es gente haciendo gestos, ¿no? O sea, es gente así, haciendo estos gestos tremendos, ¿no? ¿Dónde está entonces, como dicen los gringos, dónde está el dinero, ¿no? What is the money shot, ¿no? Bueno, the Mm, money shot es una secuencia tras otra, formidablemente bien editadas, extraordinariamente bien editadas, donde las imágenes, sobre todo, son las que están contando la situación, ¿no? O sea, las imágenes son las que te están expresando directamente lo que está sucediendo, ni más ni menos. Por un lado, en la mente de o sea, en la mente de los telépatas, de los scanners, y por otro lado, te da unas probaditas de ese macrocosmos que es la sociedad canadiense, ¿no? La sociedad canadiense además de la época, ¿no? Porque recordemos cómo empieza con esta escena en un mall, ¿no? De todos los espacios donde, por denominarlo con estas ideologías actuales, pues, el capitalismo, el supercapitalismo, está ahí expresándose. Y este personaje, pues es capaz el antagonista aquí de Michael Ironside, pues es capaz de escuchar, de percibir las malas intenciones que tienen ahí unas señoras ahí pues, muy recatadas, ¿no? Pero él nada más está buscando qué comer, ¿no? Él dice, mira, mira qué terrible, mira qué lamentable, ¿no? Y justamente esa rabia, ese coraje, eh, que está, digamos que socialmente ahí arrastrándose, bueno, pues él lo manifiesta justamente con esta capacidad de destrucción que no es tan, no llega al extremo del asesinato, cosa que por supuesto aquí Michael Ironside, representando ni más ni menos que este idealismo mágico que mezclaba ciencia, pues que provenía sobre todo de los finales de los 60, ¿no? Con esta experimentación con narcóticos, con drogas alucinógenas. Y uno de los lugares comunes, aparece incluso por ahí en Shade y en otros lados. O sea, uno de los grandes lugares comunes eran estos hippies, estos personajes que experimentaban tratando de liberar el tercer ojo ahí, ¿no? Sobre todo con un taladro, ¿no? Que esa era como la clásica, ¿no? mm. Que tenían esta idea de que liberaba presión y entonces el tercer ojo pues se manifestaba. Y así lo dice tal cual en esta escena, ¿no? Que además es una escena filmada, o sea, es un filme dentro del filme, ¿no? Y bueno, pues entonces poco a poco vamos viendo cómo estos dos personajes son antagonistas, por supuesto, pero de ningún modo absoluta, completa y totalmente. Uno es el bueno y otro es el malo, ¿no? O sea, de ninguna manera puede uno tomar partido por ninguno de los dos personajes. Los dos, de una forma o de otra, son unos meros títeres, ¿no? Y esto, por supuesto, que nos hace eco, de inmediato habrán captado que nos hace eco sobre todo con las películas más recientes de los X-Men, ¿no? O sea, es básicamente la misma estructura, ¿no? Estos mutantes que tienen esta suerte de esta capacidad, estas capacidades superiores de control sobre la materia, sobre todo la materia orgánica en el caso de Scanners, aunque vemos una situación muy, muy interesante por lo que ahora nos corresponde con la IA, que es justamente que uno de estos mutantes puede influir en las máquinas, porque a final de cuentas las máquinas pues también tienen un sistema nervioso, ¿no? Y cómo lo tratan de contrahackear ahí. Es decir, es una cajita, escáneres como todas las películas de Cronenberg, pero sobre todo aquí lo vemos ya de una forma, de tan accidental parece adrede, ¿no? Es cómo es una cajita de rusa, ¿no? De estas matrioshkas, ¿no? Y de cómo Ujú. vas abriendo y vas viendo escena tras escena, y escena tras escena hay comentarios muy interesantes. Este choque maravilloso, así extraordinariamente bien filmado, que se da en una casa, en una tienda de discos, ¿no? Que se da este choque así, estaban los melómanos ahí tranquilamente viendo unos discos y pues, de pronto se da esta situación. Pues ese habla justamente ¿cómo decirlo? Su naturaleza iconoclasta, ¿no? Es un filme muy, muy iconoclasta, ¿no? Y va muy en contra del idealismo, ¿no? O sea, esta cuestión, o sea, cuando vemos a los telépatas, entre comillas,
pues, digamos que menos malos, ¿no? Reunidos, intercambiando sus mentes y demás. Es Mm. muy simpático porque pues están, ay, qué maravilloso, ay, nos sentimos como uno solo, y todos estos lugares comunes que se dan justamente en el New Age, ¿no? Digamos que en las pues en las mejores intenciones, por decirlo así, ¿no? En este chamanismo pop, ¿no? Porque finalmente atrás hay una gran crítica a la cultura pop, ¿no? En esta película, ¿no? Pues se ve interrumpido justamente por un conato absoluto de violencia, o sea, no son más fuertes, ni más hábiles, ni más rápidos que una bala, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que siempre está explorando Uriah otra vez, y este personaje en particular, pues podemos decir que el personaje de Michael Ironside, pues es el que está más involucrado en el mundo real, ¿no? El otro lo resiste y lo resiste y lo resiste, ¿no? Entonces, como veremos en La Mosca, al final, la gran solución, pues es una síntesis, ¿no? O sea, eso es muy interesante porque finalmente conlleva con la destrucción de otro y conlleva la fusión de estos dos personajes en uno solo y nos deja a la imaginación que sigue, digo, pese a que existen las secuelas, pero ya prácticamente no tiene nada que ver. Y aquí yo quiero cerrar esta parte recordando algo muy importante que es este momento en el cual en una clínica, ¿no? Cuando están buscando estos doctores que están proporcionando este medicamento, ¿no? Que genera estas capacidades digamos que la única sobreviviente ahí de esta situación, empieza a sentir un ataque psíquico, ¿no? Y resulta que el ataque psíquico proviene de un no nacido, de un nonato, ¿no? Entonces, digo, probablemente por cuestiones de costos, pero una de las grandes dudas, de las grandes preguntas, pese a que el final es más o menos conciliatorio, bueno, es qué va a pasar con toda esta generación que proviene, ¿no? Esta siguiente generación de telépatas que evidentemente son mucho más fuertes y mucho más brutales y mucho más crueles que los precedieron, ¿no? Y en el aire queda esta cuestión que es justamente la cuestión que todas las generaciones nos preguntamos, ¿no? ¿Hacia dónde va la siguiente generación y pues cuáles son los límites que van a derribar, ¿no? Eso y mucho más es Scanners, ¿no? Exactamente. Pues no prácticamente toda la filmografía de Cronenberg, digamos que es una variación sobre el mismo tema, ¿no? Ujú, Pero en ese aspecto es fascinante ver cómo a pesar de que siempre de alguna manera en cada uno de sus filmes Cronenberg aborda parte de una constante serie de preocupaciones artísticas y existenciales. Es alucinante ver cómo cada una de las películas pues es distinta, ¿no? O es como una especie de rompecabezas, ¿no? Donde cada una de las películas conforma este mosaico impresionante que es la filmografía de Cronenberg, ¿no? Y en ese aspecto, pues obviamente, como lo has comentado, vemos aquí pues preocupaciones que se repiten, bueno, están presentes tanto en Scanners como en La Mosca, ¿no? El tema de los telépata, pues no es nada nuevo en la cultura pop o en la narrativa anglosajona del siglo XX, ¿no? Ya se veía en literatura, en novelas de mediados de los años del siglo pasado, como More Human Than Human, ¿no? ujú. De Theodore Sturgeon, ¿no? Y sobre todo, digo, al menos uno, la referencia que tiene más presente por obvias razones, porque está más curtido por la cultura más popular, que en este caso los cómics, pues obviamente son los hombres X, ¿no? Pues bueno, yo me atrevería a decir que tal vez junto con Danger Diabolique de Mario Bava del 68, tal vez Ventarrón de Chan
Urueta, que de ahí de más o menos del 50. Y Scanners, me atrevo a decir que es uno de los primeros grandes filmes que no es de cómics o que no es de manera oficial una adaptación de un cómic, pero que presenta todas las condiciones o todas los detalles específicos de lo que es el melodrama o el drama más bien de los hombres X, ¿no? Como ya lo dijiste, aquí están presentes, bueno, los dos protagonistas, que resulta que son hermanos, pues es prácticamente como la presencia de Magneto y el profesor Charles X. Xavier, ¿no? Y todo lo demás, todo lo que se construye alrededor de ellos, pues es todo el drama que Jack Kirby y Stan Lee pusieron la semilla ahí en el 63, Ujú, ¿no? Entonces, la madurez que le da Cronenberg a este enigma de un drama de los telépatas, me parece que es nodal, ¿no? Para lo que iba a ser el posterior desarrollo del cine y sobre todo el cine de entretenimiento, ¿no? Porque aquí con esta película ya Cronenberg pues da muestra claramente de lo que puede ser una película de superhéroes que se sostiene bien en el guión, ¿no? Normalmente las películas que habían existido de superhéroes hasta ese momento, pues no lograban impactar porque las cuestiones técnicas que había hasta aquel momento, pues no permitían que se realizaran todos los elementos visuales necesarios que requerían las películas de superhéroes, ¿no? Tal vez con excepción de Superman de Richard Donner, que tenía pues, prácticamente 1 o 2 años de haberse estrenado en el cine. Era la única película, digamos, donde había personajes superpoderosos que había logrado vencer un poco a las imposibilidades tecnológicas, ¿no? Pero con Scanners, Cronenberg, pues bueno, repetimos, o repito, da como que un salto cuántico y presenta una película muy, muy adelantada a su tiempo, ¿no? Y bueno, independientemente o aparte de la discusión o de la propuesta, más bien, de la propuesta que implicaba sobre una adaptación de cómics, de superhéroes sobre todo, de mutantes, era una película revolucionaria en muchos aspectos, ¿no? Ya ahorita Sergio habló de muchos temas que eran pues importantes al momento y que posteriormente retomarían una importancia mucho mayor, ¿no? Esta pues es una película que habla de telepatía, una cuestión pues aún hoy día, digamos, de alguna manera totalmente de ciencia ficción, pero ya lo relacionaba con cuestiones que tenían que ver de espionaje o más que de espionaje, sobre todo con células revolucionarias, ¿no? Que ujú, también estaban muy en boga, sobre todo en los años 70, pero todavía en mucha parte de los años 80. Y desde luego, pues toda la revolución tecnológica que se estaba desarrollando en aquel momento y de la cual Cronenberg era pues un analista muy, muy, muy sensible sobre las posibilidades de la tecnología y que lo demostraba aquí en Scanners, ¿no? ujú, Entonces, pues bueno, y todo esto es bien interesante ver cómo a pesar de que Cronenberg tenía la cabeza para presentar todos estos detalles y analizarlos en una fórmula de entretenimiento cinematográfico comercial. eh, Todavía a esto, pues le agregaba la propuesta visual de la que hablaba en un principio, ¿no? Es bien interesante ver cómo Cronenberg hablaba de un cine de tesis, pero a pesar de esto, pues presentaba un cine de explotación absoluta, ¿no? Eh, ah, va- Son varias secuencias de efectos impactantes para su momento y que hoy en día siguen impactando, ¿no? Pero hay una en especial que durante años a Cronenberg
le brindó el mote del padrino del gore, ¿no? Entre muchas otras cosas, ¿no? Y es esa precisamente la secuencia que seguramente algunas de las personas que estén viendo este video podcast conocerán la película. Hay un momento en el que una cabeza revienta, ¿no? Revienta y de manera inesperada, ¿no? Esa escena, pues imaginémosla en el 81, fue una revolución total, ¿no? Y la escena iba a iniciar el filme, ¿no? Mm, Iba a iniciar el filme, pero cuando se realizaron las primeras proyecciones para ver ujú. cómo recibía el público la película, pues la gente no aguantaba esa escena, ¿no? Ya perdía como que, Sí, sí. como que la intención de seguir viendo la película y ya no había interés por continuar con la película. Así que esa secuencia tuvieron que pasarla a un tercio de la película y siendo impactante. El caso es que es impresionante ver cómo Cronenberg se atrevía a hacer estas escenas en el 81 y a pesar de todo eso, a pesar de ser un cine tan transgresor visualmente como lo era el cine más cochambroso de aquella época, con películas como Maniac de Mm, William Lustig o El Zombie de Lucio Fulci o el Howling de Joe Dante, como a pesar de eso, a pesar de que esta película competía con el cine más guacareante de aquella época, también podía competir con el cine más intelectual, más cerebral de aquella época, ¿no? Eso sin duda es un ejemplo a seguir y una lección que en aquel momento pegó como patada de mula y que al día de hoy permanece porque pues sin duda todos estamos conscientes de que David Cronenberg no es solamente uno de los autores más importantes del cine de terror, sino uno de los autores más importantes en la historia del cine en general y por tanto uno de los autores con mayor voz dentro del cine y a partir del cine, ¿no? En el ámbito de la cultura en general. Entonces, pues bueno, esto era tal vez la primera película industrial per se que realizaba David Cronenberg, porque sus anteriores filmes habían sido un cine muy independiente que prácticamente no había salido de Canadá. Sí se había logrado ver en el resto del mundo, pero de manera muy, muy independiente, ¿no? Incluso llegaron esas películas acá en México, no todas, pero la mayoría, y se vieron, pero en circuitos muy independientes, ¿no? En películas que no lograron dejar huella en las taquillas, no lograron dejar de gran huella en los espectadores. Y pues sin duda con escáneres, telépatas, mentes destructoras, como se conoció acá en México, Cronenberg ya deja una huella que lo llevará hacia otros filmes industriales que lo llevarán ya con los grandes productoras y distribuidoras, como ya lo mencionó Sergio con Videodrome, producida por Universal y distribuida por Universal, y por Zona Muerta Dead Zone, que produjo y distribuyó Dino de Laurentiis, ¿no? Esto lo lleva a un paso gigantesco, que es La Mosca, de 1986 y que está cumpliendo 40 años, ¿no? You are about to go beyond that limit. Y bueno, viendo ese transcurso, repito, entendemos que finalmente la filmografía de David Cronenberg pues es un rompecabezas donde pues en 5 décadas Cronenberg ha analizado, investigado, elaborado sobre sus intereses acerca del ser humano, mental y físicamente, y la tecnología, ¿no? Algo que se ha conocido, digamos, como su investigación del carne, de la nueva carne, ¿no? ¿Por qué nueva carne? Porque efectivamente
una de las tesis más explotadas, discutidas en su filmografía, es que él siempre habla de un nuevo ser humano, ¿no? Y eso Ujú, precisamente es lo que estamos viendo, bueno, lo que se ve en Scanners, cómo hay esta pelea entre los dos protagonistas, entre los dos hermanos, por el cambio, ¿no? Stephen Lack, que digamos es como que el telépata bueno, quiere permanecer en la costumbre, en lo normal, ¿no? Sí, en la normalidad. Y Rubok, el personaje interpretado por Michael Ironside, que tengo en el fondo y que es, digamos, el malo, es el que está apoyando el cambio, ¿no? Y el cambio, como sabemos, siempre implica un choque violento, ¿no? Y ese choque violento es el que están tratando de detener la célula conservadora, por decirlo de alguna manera. Esto es una política y precisamente es política, algo que también se habla mucho en La Mosca, ¿no? Que hablan de la política de ujú. los insectos y que la política de los insectos es monstruosa, ¿no? Ahí no a nadie se tienta el corazón para apoyar el cambio, ¿no? Y pues bueno, finalmente de eso nos habla el cine de David Cronenberg, ¿no? Que también, para entenderlo de alguna manera, Cronenberg, digamos que en resumen, él siempre va a estar del lado de ese cambio, inclusive por llamarlo de alguna manera, siempre va a estar del lado de la enfermedad, porque él está consciente de que la enfermedad es una manera pues, de avanzar, de cambiar, de adaptarse, y eso es lo que intenta presentar David Cronenberg a través de su cine, ¿no? La adaptación a los cambios. Y pues de esto finalmente habla La Mosca también. Sí, sí, eso también es un gran tema en Burroughs, ¿no? Ujú, Este choque, este golpe que representa la enfermedad en todas sus manifestaciones, ¿no? Y la enfermedad, pues entendida como un ataque al cuerpo, ¿no? Un ataque directo al cuerpo que puede dejarlo en un estado muy distinto, ¿no? Evolución o no, bueno, pues cualquiera que tenga un conocimiento ya más aterrizado de lo que realmente es la evolución, sabe perfectamente que la evolución no necesariamente es positiva o buena, o como le pasa a estos hippies que están ahí reunidos, que dicen, ay, esto es divino, ¿no? Esto es muy bien. Pues no, digo, de pronto hay adaptaciones que son totalmente tóxicas, ¿no? Por usar esos conceptos. Y bueno, pues Cronenberg entiende que el ser humano no está detenido, no está contenido en una forma específica, ¿no? Que hay una gran cantidad de formas que se manifiestan pues, en cualquier persona prácticamente, ¿no? Recordamos sobre todo esa famosísima cita en la que dice que él está 100% absolutamente seguro de que una persona del medievo, si la juntaran con una persona del siglo XX, no podrían engendrar nada, ¿no? O sea, él dice, ya ujú. somos totalmente distintos. Y bueno, pues ahorita está de moda el tema de los microplásticos, ¿no? Que no sabemos todavía qué efectos tengan. En Scanners, pues había un eco de toda esta situación tan lamentable de la talidomina, ¿no? Que ya hemos hablado en otros casos. Y bueno, pues estaba el eco ahí muy claro porque, sobre todo a través de la publicidad, pues es donde muchas mujeres embarazadas pues recibían esta sustancia, ¿no? Y en el caso ya, para entrar ya finalmente en la mosca, ¿no? Pues es todavía mucho más radical. Aquí la gran situación, una vez más de trasfondo, pues es que fue una vez más absolutamente accidental la producción de la mosca. No era un filme que él tuviera ahí en mente, ¿no? De hecho, hasta donde recuerdo, pues estaba trabajando en películas ya muy comerciales, ¿no? O sea, estaban en la preproducción de Top Gun, ni más ni menos. O sea, imaginemos un Top Gun fui dirigido por Cronenberg, no sé si nos perdimos de algo extraordinario, ¿no? Probablemente sí, ¿no? Entonces, bueno, esta situación es, bueno, la producción original de La Mosca, no pudo llevarse a cabo por un muy lamentable accidente. Y entonces, pues tiene que tomar el proyecto Cronenberg y como los grandes directores, porque hay que recordar que Scanners, pues sí estuvo en los basureros ahí del VHS y del Beta, ¿no? Pero pues también lo que conocemos está en la colección ni más ni menos que de Criterio, ¿no? Y créanme que no cualquier película entra en esa colección, ¿no?
Entonces, bueno, pues él toma el proyecto, gran parte del equipo que generó, que se juntó justamente en Scanners, se repite justamente aquí, ¿no? Que es Chris Wallace, que muy merecidamente recibe el Oscar porque, aunque la vemos aunque la vemos en 4K, esta y The Thing son filmes que se sostienen así, los efectos especiales son absolutamente gloriosos, ¿no? Se ven gloriosos. Entre más definición tenga, mejor, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y Sí, bueno, sí. aquí otra vez estamos enfrentando esa situación, ese lado en el cual la intención es buena, original, la intención original es buena, que es la teletransportación, lo dice muy claro el personaje de Jeff Goldblum, Brondon, dice la revocación de territorio, la revocación del espacio, la revocación de una serie de cosas, ¿no? Entonces, esto va a modificar 100% el transporte, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, que por cierto es un elemento que por ahí Stephen King se piratea de la forma más burda, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Y bueno, pues siendo el genio que es, ¿no? Porque se supone que es un genio extraordinario, que por nada no le dieron el Nobel, ¿no? El Nobel de Física. Era muy Este, joven, ¿no? Tenía 20 tenía años. 20 años y bueno, una serie de todo lo justifican, ¿eh? O sea, es un guión que va justificando pasito a pasito todo lo que está sucediendo, ¿no? ¿Por qué está solo? ¿Por qué experimenta con babuinos? ¿Por qué no sale al principio de la carne? Bueno, en fin, la cosa es que aquí, a diferencia de Scanners, me atrevo a decirlo tal cual, vemos mucha más humanidad, ¿no? O sea, es un filme existencialista en gran medida, ¿no? Y justamente porque Cronenberg empieza a hacer eco, ¿no? Empieza a tomar eco de literatura, de investigación sociológica, de una serie de cosas, ¿no? Es uno de los filmes que tienen los monólogos más extraordinarios, ¿no? O sea, hay una secuencia que están en el café que lo que es relevante es que le está echando un montón de azúcar a su café, a su capuchino, Brom Brundle, ¿no? Frente a Gina Davis, que por cierto eran pareja en la vida real, ¿no? Eso es muy importante, ahora que cuando la vuelvan a ver, tomen en cuenta eso, es muy importante. Y regularmente no se pone atención a lo que está diciendo porque parece que son un montón de incoherencias, ¿no? Muy de los años 80 donde la cocaína era rampante, ¿no? Entonces, tiene esa preferencia. O sea, nos recuerda más a uno de estos brokers de Wall Street que a un científico, ¿no? Está hablando y hablando. Pero si ponemos atención, está diciendo cosas muy extrañas y muy, muy interesantes. O sea, es un monólogo es relevante, o sea, a un nivel en que incluso él ya está hablando de que está representando la vanguardia de una transformación radical del humano, ¿no? Entonces se los estamos depurando. Y cuidado, porque ahí está la palabra, ¿no? O sea, aquí vemos ya un eco del cuerpo político del fascismo, ¿no? Que aquí me imagino que voy a tener que poner ahí algo porque el YouTube se pone muy radical con eso, ¿no? Muy pesado. Entonces, bueno, el punto es que aquí ya el siguiente paso ya va ya es hay una ruptura, por supuesto, con la formalidad que tiene Scanners, sobre todo la fotografía, que es ni más ni menos que del mismo fotógrafo del Imperio Contraataca. De Mark Irwin. Ajá, extraordinario, extraordinario. Y bueno, del ritmo, la forma en la cual se trabajan los efectos especiales y demás. Pero sobre todo, tenemos aquí ya un drama. Aquí sí ya hay un drama tal cual, emocional, sentimental, etcétera. Hay un gran motivo. O sea, ubiquémonos que es un gran filme romántico. Eso es el contexto, fondo y situación, el tronco de toda la historia es una situación romántica. No es una situación erótica, que sí lo tiene, no es una situación meramente S3XO, ¿no? No es sexual así, pero sí hay un drama, o sea, porque está el ex por ahí, el ex de la chica, y está la chica, y está él, y la engaña, y bueno, o sea, hay un melodrama hecho y derecho con el cual él está haciendo la contextualización de cuál es la poesía de la carne.
Aquí en Scanners pareciera como que no entiende bien las relaciones humanas, ¿no? O sea, porque pues resulta hasta irrelevante el hecho de que el hermano, vaya, hay una especie como de pseudo Caín y Abel, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Cuál de los dos agrada más al padre, ¿no? Eso es interesante, porque hay un eco ahí religioso, ¿no? Aquí es como un Prometeo, ¿no? O sea, Brundle es como un Prometeo, o sea, va a traer algo que va a dejar el mundo como lo conocemos detrás, ¿no? Y es severamente castigado con eso. Y es uno de los peores castigos que se le pueden dar a un científico, ¿no? Es justamente perder toda esta capacidad de su humanidad, a final de cuentas, ¿no? Y transformarse en una bestia como cualquiera, ¿no? O sea, me refiero en el sentido de una bestia, pues de que como seres humanos tenemos muchos elementos bestiales. O sea, trépense al metro y por supuesto que estamos enfrentando esa situación, ¿no? Y para un científico que se supone que está viviendo en la racionalidad, aquí estamos viendo también un auténtico aventurero del espíritu humano que se va más allá de lo espiritual y llega justamente a los límites de su humanidad, ¿no? Ahora, aquí hay un comentario, de lo más terrible porque su conclusión es el suicidio. O sea, sí, efectivamente hay un accidente y se fusiona con la máquina que él mismo inventó. O sea, aquí hay un comentario muy respecto a estos investigadores, a estos inventores que los asesina su propia invención, ¿no? Entonces aquí hay efectivamente una fusión. Efectivamente está sufriendo, pero pues él lo expresa de la forma más clara, ¿no? Yo lo que quería era una familia unida, ¿no? Y bueno, pues era el extremo más radical de una familia unida, que eran los tres compartiendo el mismo cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, a final de cuentas, pues decide suicidarse, ¿no? Eso es tremendo, o sea, eso es tremendo en cuanto a ubicarnos que son los ochentas, que ya es el 86, es decir, ya está la década ya muy definida, que en el trasfondo está la enfermedad, está la droga, está el SIDA, por supuesto que se ha hablado muchísimo de eso, aunque el mismo Cronenberg lo niegue, pues bueno, el SIDA estaba en todas partes, ¿no? Y bueno, también está la vejez sobre todo, ¿no? O sea, es justamente lo que sucede con la carne se transforma, por eso no puede la computadora replicarla bien, correctamente, porque la carne está en un proceso de transformación todo el tiempo, ¿no? Y bueno, aquí la gran cuestión siempre es si realmente es el mismo Brundle que está antes de la teletransportación y que está después, ¿no? O sea, si se trata del mismo, o si cada vez que se teletransporta está generando un individuo nuevo con valores morales cada vez más distorsionados, ¿no? Y parece que esa pregunta la responde cuando justamente decide suicidarse, ¿no? Entonces, bueno, es un filme peligroso, absolutamente peligroso para ver en cualquier edad, porque como hemos dicho muchas veces, estos filmes son tan importantes que a cualquier edad te transmiten cosas muy, muy, muy distintas. O sea, va a hacer diálogo y eco todo el tiempo con tu propia experiencia, ¿no? Y pues una vez más, o sea, esa es la impronta de los genios. ¿Quién sabe qué nos diga en los próximos 10 años? De momento, el diálogo que tiene con la inteligencia artificial, o sea, con las consecuencias de la inteligencia artificial, porque si algo hemos visto es cosas aberrantes surgiendo de la inteligencia artificial, justamente porque escribimos mal el prompt, genera unos auténticos monstruos que no le piden absolutamente nada al engendro que genera con la mosca y, o sea, tomemos en cuenta que si hay una experiencia que tenemos todos los días, es que de dos decisiones posibles de la IA toma la peor decisión, ¿no? O sea, en este caso que diga, bueno, pues es que entró esto y esto, la solución es fusionar, ¿no? O sea, la máquina es excesivamente idiota, ¿no? Es imposiblemente idiota. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo actualmente. Es increíble cómo nos toca ver eso también, o sea, que le ponemos una instrucción y la toma justamente del lado donde no lo debe de tomar, ¿no? Entonces, bueno, pues es increíble cómo incluso Cronenberg, al hablar de lo esencial, se transforma fundamentalmente en un profeta también, ¿no? Be very afraid. Sí, La Mosca, pues bueno, tomando en cuenta que es una película posterior a Scanners, yo creo que por eso podría considerarse aún más rica que Scanners, ¿no? Digo, yo lo veo así porque todas las películas son
endiabladamente complejas, interesantes y ricas, pero sí conforme va avanzando, se van volviendo más ricas y más complejas, ¿no? Recuerdo un personaje del cómic de Madman de Michael Allred, que él es científico que lo creó, si no me equivoco. O no que lo creó, pero que volvió a la vida. Y llega a un momento de tal notable genio que el personaje ya está en otro nivel, ya tiene un cerebro descomunal y ya está solamente balbuceando, no está balbuceando ya cuestiones que ya no entendemos los humanos, ¿no? Sí, claro. Y así me parece que es un poco el cine de Cronenberg, conforme va avanzando, se vuelve más complejo, ya hay cuestiones que ya rebasan nuestro conocimiento, ¿no? O al menos a mí así me pasa. Y en el caso de La Mosca, es una película que funciona en muchos niveles, ¿no? Efectivamente, bueno, aquí a mí me parece que es importante recordar cuáles son los orígenes de La Mosca, porque uno ya da muchas cosas por hecho, pero yo me he encontrado con Sí, personas muy jóvenes que pues no han visto La Mosca de David Cronenberg, ¿no? Pero recordemos que de este es un cualquier remake, edad, gente de cualquier edad que no sabe eh, el origen y bueno. Ujú. este es un remake de una película de finales de los años 50 de Kurt Newman y protagonizada por Vincent Price, que a su vez se basa en un cuento corto que fue publicado unos años antes, previos en Playboy, ¿no? Y bueno, la película The Fly también se llama, en México se conoció como La Mosca de la Cabeza Blanca y es una película que a generaciones nos provocó pesadillas, ¿no? Pesadillas porque es una película también brillante, muy distinta, con vasos comunicantes, pero muy distinta finalmente a esta Mosca de David Cronenberg. Pero es una película también brillante, ¿no? Búsquenla, véanla, es una película en blanco y negro. Yo sé que para mucha gente eso es un reto, pero es una película brillante, aunque sea en blanco y negro, por Mm. ponerlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces véanla, por favor. La película es un misterio ahí bien interesante, realmente alucinante, y el final es provoca estertores que se siguen manifestando días después de haberlo visto, ¿no? Entonces véanla, vayan a verla. Eh, este remake, como ya lo dijo Sergio, no iba a ser dirigido por David Cronenberg, iba a ser el debut de un director joven en aquella época que ya no pudo hacer el filme porque su hija muere en un viaje hacia África y tiene que dejar el proyecto. El proyecto ya existía un guión escrito por el escritor Charles Pugh Ujú. que se lo había dado a Mel Brooks. Entonces podemos entender que el origen de esta película es, digamos, la comedia. Como sabemos, Mel Brooks es uno de los grandes comediantes del siglo XX del cine estadounidense. Algunas películas formidables, otras películas no tanto, más mediocres, pero digamos que es una de las figuras importantes de la comedia del siglo XX en Estados Unidos, ¿no? Mel Brooks, digamos que, entre otras cosas, es muy importante en la producción de cine, porque él es el que produjo El Hombre Elefante, digamos que le da su primera película industrial a David Lynch, una película importantísima en la obra de Lynch y en la historia del cine, y le da su primer gran éxito a David Cronenberg, por el Ujú. cual inclusive se lleva un Oscar en la cuestión de los efectos de maquillaje, ¿no? Entonces, bueno. Finalmente le ofrecen por segunda vez a Cronenberg La Mosca. Cronenberg se desafana de un proyecto creo que tenía ahí con Dino de Laurentiis, porque ahí creo que puntualizo, no estoy totalmente seguro, pero David Cronenberg creo que nunca estuvo en producción de Top Gun, El Imperio Contraataca, El Regreso del Jedi y Duna son proyectos en los que estuvo inmiscuido en muy principio, pero creo que no filmó nada en ningún momento, No, ¿no? no, no, Bueno, de ningún modo. el caso es que acepta La Mosca, pide $750,000 como pago, y Mel Brooks ahora sí que para ensartarlo, le da $1,000,000, y bueno, digamos que es su primer $1,000,000 de David Cronenberg, ¿no? Así es como surge esta película, ¿no? Que también uno de los detalles que pide Cronenberg es que le den $750,000 y que le den chance de reescribir el guión. Entonces, pues bueno.
Aunque yo no he podido comparar el guión, para los curiosos, al menos sé que en la edición en DVD vienen ahí en archivos tanto el guión de Charles Pugh como el guión de Cronenberg, entonces se puede hacer el comparativo, que debe ser muy interesante. Pero creo que viendo la película podemos ver notoriamente cómo Cronenberg hizo del guión algo propio, ¿no? Y bueno, ya cuando tenemos todo este bagaje de cómo surge, de por qué es muy importante La Mosca antes de que la presente Cronenberg en cines, es un clásico de la ciencia ficción fílmica en la historia del cine estadounidense y por tanto del cine mundial. Cuando Cronenberg pues realiza un remake, muchos estaban con dudas porque pensaron, consideraron que iba a ser pues finalmente el primer traspié ahí de Cronenberg y lo que resulta es una obra maestra, ¿no? Los productores comentan que cuando salieron de la primera proyección de La Mosca, se comentan entre ellos, ha logrado una obra maestra, ¿no? Y sin duda. Tuvo que haber algunos cortes de la película porque Ujú. hay escenas que en aquel momento fueron imposibles de ver en los cines y hoy día serían peor, no podrían verse, ¿no? Si de por sí la película yo creo que ahorita no se podría hacer en estos momentos, en aquel momento tampoco se pudo, ¿no? El caso es que Cronenberg lo que logra, efectivamente, también los productores comentan que cuando la vieron, dicen, es que yo no sabía que esta era una historia de amor, ¿no? Porque esperaban que Cronenberg les entregara una historia totalmente de terror, y es a lo que voy. Esta película es una es una película de terror, Es esta y 9 y media pero, semanas. pero sobre todo es una historia de amor. Es una película de ciencia ficción en la que vemos monstruos, transformaciones, teleportaciones e inclusive vemos hasta biomecanoides, ¿no? La criatura final de la película es un biomecanoide, ¿no? Es una película impresionante y creo que tiene mucho que ver con The Brute, que bueno, en lo personal, esto es a título personal, es uno de mis directores favoritos y por tanto casi todas las películas de Cronenberg me apasionan y hay dos de ellas son The Brute y La Mosca, ¿no? Y son películas muy personales. En The Brute, que ya tendremos que hablar de ella en algún video podcast futuro, Ujú, pues Cronenberg estaba saliendo del divorcio de su primer matrimonio y de la patria potestad, de la discusión de la patria potestad de su hija, ¿no? ujú, Y esto se traduce en uno de los filmes más aterrorizantes que existen en la historia del cine y que es The Brute, que aquí se conoce como Engendros del Diablo, si no me equivoco. Aquí se estrenó con ese título. Y en La Mosca efectivamente pareciera que Cronenberg comienza a entender lo que son las relaciones de amor, ¿no? Es de lo que se habla en la película. Y pues bueno, de eso hablan los personajes, ¿no? ujú, Y eso mismo se ve en la manufactura, en la hechura del filme. Un problema para mí en el cine de Cronenberg, de las primeras películas, creo yo, hasta Zona Muerta, es que son filmes que a mí me costaba un poco de trabajo entenderlos finalmente, porque son filmes muy fríos, ujú, filmes totalmente, que, que se pueden ver como filmes científicos, ¿no? ujú, Les hace falta un poquito eh, el calor del trabajo con los actores y es algo que han mencionado mucho la gente que trabaja con Cronenberg. Cronenberg obviamente trabaja con los actores, pero no es en lo que pone mayor empeño. Con La Mosca parece dar ese paso finalmente, ¿no? Y a pesar de que es una película fría, la puesta en escena, la colocación de la cámara, todo resulta frío. El diálogo que hay entre los actores, por una razón importantísima que ya comentó Sergio, que es que los dos actores eran pareja en la vida real y por la naturaleza de la historia, pues esto logramos ver una película que es totalmente, se relaciona, empata totalmente con el espectador, ¿no? Y empata a tales niveles que efectivamente esta es una
historia de amor que va más allá de eso, es una historia existencial Ujú. y por tanto resulta en una de las películas más terribles y acongojantes de las que se tenga memoria en el cine. Uno como espectador termina al final de la película, pues en muchas ocasiones, en muchas de las ocasiones que hemos visto esta película, termina uno llorando o termina aterrorizado ante el apabullante drama que ha visto. Y en resumen, uno termina fulminado, ¿no? Porque efectivamente ahí vemos de lo que es capaz el ser humano, de lo que es capaz el ser humano por amor, por desamor, que finalmente el amor es una cuestión de guerras donde lo único que importa a cada una de las personas que están inmiscuidas en la relación, lo único que importa es su interés personal, ¿no? Y por eso está enamorada de la otra persona, porque a cada uno de ellos le interesa a la otra persona y quiere estar, pues estar a gusto consigo mismo, ¿no? La cuestión es que esta película es terrible en todos los aspectos y es una película que nos presenta ahí frente a la cámara esos intereses monstruosos del ser humano y también en metáfora nos presenta los resultados de esos intereses, ¿no? La mosca, finalmente, el monstruo de la mosca, pues es eso que finalmente, de lo que finalmente habla Cronenberg y de lo que hemos estado hablando en este video podcast, ¿no? Es ese intento por entender cuál es la evolución del ser humano, cuáles son los cambios que tiene el ser humano desde la mente hasta el cuerpo, y finalmente cómo es tratar de entender esos cambios eh, en la misma persona y también cuando uno se relaciona con otra persona y con más personas, ¿no? Entonces, esta película es realmente terrible, ¿no? Es terrible porque nos habla de cosas que vemos, con las que combatimos día a día, y Cronenberg pues las presenta de una manera clara y contundente en este filme, que pues bueno, lo llevó a convertirse en uno de los directores más importantes a partir de aquel momento, lo llevó a entrar a la competencia del Oscar por primera vez, que esto pues bueno, finalmente no significa nada y significa todo porque, digamos, si no significa gran cosa en su carrera como director, porque él seguiría escalando su carrera como autor, pero sí le permitiría de alguna manera trabajar de una manera un poco más sencilla, es decir, ya no tendría que batallar tanto por conseguir el dinero para su cine, pero aún seguiría combatiendo, pero sí le permitiría seguir la construcción de un cine que al día de hoy sigue siendo revolucionario y eso es importante, ¿no? Entonces, pues La Mosca es uno de los grandes filmes de los años 80, obviamente, ¿no? Absolutamente. Y bueno, pues qué mayor actor de amor, que justamente como dice el personaje de John Lithgow en Cliffhanger, bueno, pues el amor es sacrificio, ¿no? Sí, Entonces, efectivamente, lo que hace Verónica, el personaje de Gina Davis, bueno, pues al final lo sacrifica, ¿no? O sea, pongan atención a eso, muchachos. Va a ser más importante, va a ser importante más adelante. Y sí, bueno, aquí hay que señalar algo también importantísimo, que es el tema de la música, por supuesto. Y bueno, viene a pie para mencionarlo hacia el final, porque pues, es una anécdota muy bonita justamente con Mel Brooks, ¿no? Que cuando van llegando por primera vez al laboratorio Gina Davis, bueno, Jeff Goldblum y Gina Davis, le dicen Mel Brooks, es que ahí siento que la música está muy fuerte, no habría que poner otra cosa ahí, interfiere mucho, y le explica Cronenberg, ¿no? O sea, hay mucha gente que fue testigo de ese momento, le dice Cronenberg, esa escena tiene que destacar con la música, porque es el encuentro de Brondel con su destino. mm, Y aquí hay que dejarlo bien claro, o sea, todo iba bien en la investigación de Brondel, hasta que llegó la muchacha y sus medias, ¿no? Entonces, una vez más, John Lithgow también lo menciona en La Tercera Roca del Sol, todo iba bien hasta que alguien tuvo un sentimiento. Ese es el epílogo para estas situaciones y bueno, pues qué mayor
Ah, bueno, y otra cosa, ¿no? Sí, o sea, estamos aquí platicando de Cronenberg y demás, sí. Pero las siguientes películas todavía rompen más con todo este parámetro, ¿no? O sea, creemos que ya lo entendemos y comprendemos. Y este es como el Cronenberg, la quintesencia de lo que entendemos por él, ¿no? Pero vendría The Rangers inmediatamente después de Rangers. Vendría Almuerzo Desnudo, vendría Crash, ¿no? Y cuando ya creíamos que estábamos ubicando otra vez, viene Spider. O sea, y bueno, lo último que ha hecho que realmente es, este, como dices tú, no solo es frío, sino es distante, pues, ¿no? O sea, es como estar viendo la vida en otro planeta, absolutamente, y creo que estamos llegando a un Cronenberg ya de tercera edad, abiertamente, ¿no? Que nos está dejando un testamento de, pues, como se llama su primer filme, de los crímenes del futuro, ¿no? Ujú. Es extraordinario, absolutamente. Y bueno, como bien dices, pues tuvimos el gustazo de conocerlo, ¿no? Digo, por separado, por supuesto, ¿no? Pero para mí fue como de esos momentos más maravillosos, poder tener tres palabras con él y que las tres palabras fueran una auténtica apertura, pues ahora sí que del tercer ojo, ¿no? Una persona que pues te transmite una mirada totalmente inteligente, pues lúcida, hiperlúcida absolutamente, ¿no? Entonces, tenemos el gran placer, la gran alegría de compartir el mundo todavía con un absoluto genio. Así es, perdón, y nada más es que hubo unos puntos que se me olvidó tomar en lo que mencionaba de los temas que aborda La Mosca. Lo que mencionaba eran como que los temas que, digamos, se pueden platicar sin problema, ¿no? Pero aborda temas tabús Así es. endiabladamente inenarrables normalmente en el cine, ¿no? Estamos hablando de que en La Mosca discute de manera muy notoria sobre el aborto, Ah, sí. sobre la eutanasia y sobre el suicidio, ¿no? Porque aquí está hablando más allá del suicidio, está hablando de la eutanasia, ¿no? Que es todavía más tabú que el suicidio, ¿no? Entonces, Sí. es realmente notable la película en todos los aspectos, ¿no? Y ver cómo habló sobre estos temas en una película de estudio, ¿no? Estamos hablando de una película coproducida y distribuida por la 20th Century Fox, ¿no? Y repito, que fue a dar al Oscar y que fue una de las películas más taquilleras en aquel año y de la década de los 80 y una de las películas más recordadas de aquella época, ¿no? Entonces, bueno, esto nos habla de un director totalmente salvaje en el mejor de los casos, en el mejor término, digamos. Una mente brillante, ¿no? Es un faro del siglo XXI, David Cronenberg, Ujú. y realmente ver y volver a ver sus películas constantemente es una manera constante de recordar que somos humanos y de permitirnos maravillarnos de lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, por favor, si no han visto La Mosca, si no han visto Scanners, vayan a verlos, son filmes pulsantes, son filmes en los que corre sangre a pesar de que el cine de Cronenberg es notable por ese distanciamiento que muy bien ha apuntado Sergio. Su cine es precisamente como si lo estuviera realizando un científico, un doctor, como si estuviera abriendo un cadáver y estuviera revisándolo, analizándolo, entendiéndolo, ¿no? Eso es el cine de Cronenberg. Puede ser terrible, sobre todo para algunos espectadores, pero no los va a dejar indiferentes. Son lecciones de vida las películas de Cronenberg. Atrévanse a acercarse a su cine, que es totalmente enriquecedor. Y así es, digo, fue la primera película abiertamente de horror que pude ver. No era de ningún modo para niños, pero pues le valió gorro a la de los boletos, afortunadamente, ahí en el cine Las Fuentes. Y bueno, pues va a sonar exagerado, pero pues ves eso y sales maravillado, así absolutamente rebasado y dices, nunca, nunca te conformes con menos, ¿no? O sea, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Exactamente. Pues una vez más, esto fue una fiesta.
Así es, y esto no ha terminado, ¿no? Porque como ya lo mencionaba Sergio al principio, esta va a ser un video podcast en dos partes, porque en el siguiente abordaremos dos películas más que este año están celebrando años importantes de su estreno, y serán otros dos filmes, obviamente, de Cronenberg, pero ahorita los dejamos con estos dos, que son dos escalones maravillosos en la filmografía de un ser de luz, totalmente. Ser de luz y oscuridad que únicamente arroja verdades y maravillas para los espectadores. Así es. Pues les agradecemos muchísimo su compañía, a quienes hayan llegado hasta acá. Exploren los filmes porque están llenos de tabús que definitivamente no vamos a poder comentar por acá. Pero, pues, o sea, la realidad ahí está siempre, ¿no? Y no le importan tus sentimientos. Así es. Pues gracias y nos estaremos viendo en el siguiente video podcast que es en corto, lo tendrán listo.